ya no tiende a 0, en el límite ya tiende a 1 radiano. Compartimos pantalla. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, el límite, este será un ejemplo 1, luego ya tiende a 1 radiano. Por ejemplo, el límite de 1 más coseno de x sobre x menos pi. Y x tiende a pi. Si ustedes reemplazan, coseno de pi sería menos 1. 1 menos 1 me da 0 en el numerador. Y en el denominador vamos a tener pi menos pi. ¿Cuánto me daría? Me daría 0. Entonces tenemos una indeterminación. ¿Está claro? Entonces ahora nosotros tenemos que ver cuál sería mi variable. Mi variable z, lo vamos a poner con color z, lo vamos a conseguir de dos maneras. Acá voy a marcar a lo que tiende el límite, x tiende a pi. Entonces mi variable z va a ser x menos pi, porque x tiende a pi, va a ser x menos pi o pi menos x. ¿Está claro? Mi variable z sería x menos pi o pi menos x. Ahora, en esta función que tenemos acá, tenemos pi menos x o x menos pi. Tenemos x menos pi o pi menos x. Sí, x menos pi. Sí, profe. ¿En dónde lo tenemos? En el denominador. Entonces todo esto sería mi variable z. Entonces z, vamos a poner acá, va a ser igual a x menos pi. Este sería mi variable. El cambio de variable que vamos a hacer. Vamos a despejar x. X sería igual a ¿qué? El menos pi pasa sumando. Me va a quedar z más pi. ¿Y x a cuánto tiende x? X tiende a pi, de acuerdo a lo que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? X tiende a pi. Si ustedes vienen y reemplazan ese x tendiendo a pi acá en la variable, ¿cuánto me daría z? 0. Claro, porque sería pi menos pi, sería 0. Entonces z van a decir que tiende a 0. Todo esto va a ser el cambio de variables. Esto siempre es lo mismo. Entonces ustedes van a poner el límite, en vez de x tendiendo a pi, vamos a poner z tendiendo a 0. ¿De qué? De 1 más coseno. ¿A cuánto equivale x? Fíjense ahí en el cambio de variable. ¿A cuánto Z equivale? más pi. Muy bien, z más pi. Vamos a poner z más pi ¿sobre cuánto? Sobre z. Sobre z, porque x menos pi sería z. ¿Está claro? Ahora usted tiene que saber algo. Que el coseno de la suma de dos ángulos va a ser igual al coseno del primer ángulo, que sería alfa, por el coseno del segundo ángulo, que sería beta. En este caso sería menos el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Y si fuera con el menos,
Acá sería más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero eso no interesa, vamos a borrar eso. Y si fuera el seno de la suma de dos ángulos, sería seno de alfa más beta sería igual a seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo, que sería alfa. Eso es lo que ustedes deberían saber para poder reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner cálculos auxiliares. Vamos a poner cálculos auxiliares. Y nosotros tenemos el coseno de ¿qué? De z más pi, que sería la suma de dos ángulos. ¿Cómo quedaría eso? Coseno del primero, ¿cuánto vale el coseno del primero? Z. Muy bien, sería z, coseno de z, por el coseno del segundo. ¿Cuál sería el segundo? Pi. De pi, menos el seno de el primer, no, el seno del segundo. El segundo sería pi, por el coseno del primero o segundo. Primero o segundo. Del segundo, profe, pero ahí usted puso del seno de Ah, alfa. no, 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 no. Muy bien. Sería seno por el seno del primero, que sería z. Muy bien, yo me confundí. Eso por estar esperando que ustedes me respondan. Bueno, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos un término, dos términos. Uno de esos dos términos siempre se anula. Entonces, coseno de z más pi va a ser igual. Coseno de z. ¿Cuánto sería coseno de pi? Coseno de pi vale menos 1. Menos el seno de pi. ¿Cuánto sería seno de pi? Seno de pi sería 0 por el seno de z. Entonces, ¿cuál sería el término que se me anula? El segundo término. Ahí sería menos seno de beta por seno de alfa. Sería entonces. Claro. Seno del primero, este sería mi alfa y este sería mi beta. Pero seno de pi es 0. Entonces se me anula todo el segundo término. Entonces el coseno de z más pi va a ser igual a ¿qué? A menos 1 por coseno de z. Entonces me queda menos coseno de z. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el resultado. El resultado sería de coseno de la suma de sus dos ángulos, sería menos coseno de z. Entonces acá vamos a poner el límite de z tendiendo a 0, 1. En vez de poner coseno de z más pi, ¿qué vamos a poner? Coseno de z más pi, ¿a qué equivale? Fíjense acá abajo, lo acabamos de hacer. Menos coseno de z sobre z. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo acabamos de ver. Hay más ejemplos en YouTube de este ejercicio, de este tipo de ejercicio. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos 1 menos coseno de un ángulo? ¿Qué se hacía? Ya estamos en el primer caso. ¿Por qué? Porque ya no tiene un radián. Acá, ¿qué tiene límite? A 0. Entonces vamos al caso 1, que se resuelve por métodos, ya sea por artificio matemático, equivalencia trigonométrica, pero en este caso, ¿qué tenemos? 1 menos Se coseno multiplica por el conjugado. Entonces vamos a poner 1 menos coseno de z sobre z por el conjugado. Vamos a poner con otro color. Sería el conjugado sería 1 más coseno de z
sobre 1 más coseno de z. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos haciendo eso? Que arriba se nos convierte en una diferencia de cuadrados. Sería 1 menos coseno cuadrado de z sobre z. ¿Pero a qué equivale 1 menos coseno cuadrado de z? ¿A qué equivale? A seno cuadrado. Muy bien, nos va a quedar seno cuadrado de z sobre z. Entonces, si ya no aparece el seno, tenemos que llevar al primer límite fundamental. ¿Cuántos senos tenemos? ¿Cuántos senos tenemos? 2. Dos. Entonces vamos a tener dos límites fundamental, dos primer límites fundamental. Entonces acá vamos a poner seno de z por seno de z sobre z. ¿Qué me falta? A ver, vamos a poner acá con color. Para formar el primer límite fundamental, este seno de z abajo, para que sea el primer límite fundamental. ¿Qué me faltaría? Y un z. ¿Está bien? ¿Sí o no? Y acá tenemos otro seno z que me faltaría abajo. ¿Qué me faltaría para llegar al primer límite fundamental? No los escucho. No tenemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Un artificio. ¿Cuál sería el artificio? Vamos a poner un z acá y un z arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a aplicar la propiedad de límites. El límite del producto es el producto de los límites. ¿Qué me quedaría? Me quedaría, vamos a poner acá, el límite cuando z tiende a 0 de z por el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z por el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z. Llegamos al primer límite fundamental. Llegamos al primer límite fundamental. Sí. Sí, acá tenemos uno y acá tenemos el otro. Una vez que ustedes llegan al primer límite fundamental, tienen que reemplazar. Acá, si reemplazamos en el primer límite, ¿cuánto me daría? Me daría 0 por 1 por 1. 0 Profe, por 1 por 1. Sí, lo escucho. ¿no le falta el 1 más coseno de z en el divisor? Ajá. Muy bien, eso por hacer a la apurada. Entonces quedaría z menos Esperen, dividido esperen. vale, por todo. Vamos a volver. Ahí está. Ahí hemos vuelto. Muy bien. Yo me confundí, me puedo confundir. Entonces acá me queda por 1 más coseno de z. Muy bien, gracias por corregir. Acá me queda 1 por más coseno de z. Entonces acá me quedaría abajo por 1 más coseno de z. Muy bien. Ahora podemos borrar. Gracias. Ahora podemos borrar. Vamos a borrar todo esto. Gracias por corregirme el error. Espera un segundito. Espera un segundito. Acá sería coseno cuadrado de z. Bueno, podemos borrar eso. Eso ya lo utilizamos. Entonces, ¿qué me quedaría? Pasado limpio. Gracias por la corrección. Que quedaría z tendiendo a 0 de z sobre. Acá me falta el 1 z. más. Me faltaba el z. Muy bien. Entonces acá va a quedar 1 más coseno de z por,
Y ahora vamos a poner los dos límites fundamentales, que sería el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z por el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z. Muy bien. Uno por ahí se equivoca por hacer rápido. Entonces ya tenemos los dos primeros límites fundamentales. Gracias por la corrección. Entonces ya cambiaría. ¿Qué me quedaría? Y no cambiaría muy mucho, ¿no? 0 sobre coseno de 0 sería 1, 1 más 1, 2, por 1, por 1. 0 dividido en 2 sería 0, y 1 por 1 sería 1, 0 por 1 me da, ¿cuánto? 0 por 1, 0. 0. Entonces van a decir que el límite existe y vale 0. Bueno. Yo le voy a escribir un límite para que ustedes lo hagan solo. Y cualquier dudita me preguntan. Voy a poner el límite cuando x tiende a pi sobre 2. Es el mismo mecanismo, ¿no? 1 menos seno de x sobre x menos pi sobre 2 elevado al cuadrado. Ese será un ejemplo que ustedes me van a hacer. Le voy a escribir otro. El resultado me da un medio cuando ustedes resuelvan, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. El límite, un segundo ejemplo para que ustedes lo hagan, de x tendiendo a pi. Si tienen duda, me lo preguntan mañana. Coseno de x sobre 2 sobre x menos pi. Si ustedes lo resuelven, esto le tiene que dar menos un medio. ¿Está claro? Estoy dando con los resultados para que ustedes verifiquen. Esos dos lo dejo para ustedes. Ya son las 8:36, hasta acá llegamos porque deben tener otra clase. Nos vemos, chicos. Mamá, justo. Nos vemos, profe. Nos vemos. Luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.